Desde que el ser humano elevó su mirada al firmamento, la pregunta sobre un ser superior, un creador o una fuerza ordenadora ha resonado en las profundidades de su conciencia. Grandes pensadores, tanto en el ámbito de la filosofía como en el de la ciencia, han dedicado sus vidas a explorar esta cuestión, tejiendo un complejo tapiz de ideas que van desde la devoción inquebrantable hasta el más rotundo escepticismo. Este es un viaje a través de las mentes de aquellos que buscaron a Dios en la lógica, en el cosmos y en el propio vacío. La filosofía, cuna del pensamiento occidental, fue pionera en estas exploraciones. Ya en la antigua Grecia, Platón nos introdujo al concepto de un demiurgo, una inteligencia divina que, observando las ideas eternas, modeló el mundo sensible a partir del caos preexistente. No era un creador ex nihilo, de la nada, sino un ordenador supremo, una fuerza benévola que imponía forma y propósito al universo. Su visión sentó las bases para la idea de una mente divina detrás del orden cósmico. Años más tarde, Aristóteles, con su aguda lógica, llegó a la idea del primer motor inmóvil. Observando el movimiento constante en el universo, razonó que debía existir una causa primera, una entidad que pusiera todo en movimiento sin ser movida a su vez. Este primer motor era pura actualidad, perfección y pensamiento puro, la causa final y eficiente de todo lo que existe. Aunque no era un Dios personal en el sentido abrahámico, su concepción sentó las bases para que filósofos posteriores, como Santo Tomás de Aquino, lo adaptaran a la teología cristiana. Tomás, en la Edad Media, elaboró sus famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios, partiendo de la observación del mundo, movimiento, causalidad, contingencia, para llegar a un ser supremo, un Dios personal, omnisciente y omnipotente, que era la causa primera y el fin último de toda existencia. La razón, para Aquino, no solo no contradecía la fe, sino que podía iluminarla. Con el Renacimiento y la Revolución científica, el panorama comenzó a cambiar. René Descartes, en el siglo XVII, buscó fundamentos irrefutables para el conocimiento. Tras dudar de todo, llegó a la certeza de su propia existencia. Pienso, luego existo. Pero para garantizar la validez de sus ideas claras y distintas, necesitaba un ser perfecto que no pudiera engañarlo, Dios. Su argumento ontológico, aunque complejo, situaba a Dios como una verdad necesaria, una garantía para la coherencia de la razón y la realidad. La llegada de la física clásica trajo nuevas perspectivas. Isaac Newton, el titán que desveló las leyes de la gravedad y el movimiento, veía en la precisión y el orden del universo la mano de un diseñador divino. Para Newton, la perfección de los movimientos planetarios y las complejas interacciones de la materia solo podían ser obra de un agente inteligente y potente. Su Dios era el gran relojero, un ser que no solo creó el universo y sus leyes, sino que también intervino ocasionalmente para mantenerlo en perfecto funcionamiento, corrigiendo las ligeras perturbaciones. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba y las leyes naturales explicaban más fenómenos, la necesidad de un Dios interventor disminuía. La famosa anécdota de Pierre-Simon Laplace ilustra esta evolución. Cuando Napoleón le preguntó por qué no mencionaba a Dios en su tratado sobre mecánica celeste, Laplace respondió célebremente: «Señor, no he tenido necesidad de esa hipótesis». Esto no era necesariamente una negación de Dios, sino una afirmación de la autosuficiencia explicativa de las leyes naturales que él había descubierto. El universo podía ser comprendido sin recurrir a lo divino como una explicación directa de los fenómenos observables. El siglo XIX trajo consigo el pensamiento de Friedrich Nietzsche, quien con su cruda y provocadora sentencia «Dios ha muerto», marcó un punto de inflexión. Para Nietzsche, esta no era una afirmación metafísica, sino una observación cultural. La idea de Dios había perdido su poder y relevancia en la Europa moderna. La ciencia, el racionalismo y el secularismo habían erosionado los cimientos de la fe tradicional, dejando a la humanidad en un estado de nihilismo. Lejos de lamentar esta muerte, Nietzsche la veía como una oportunidad para que los individuos
liberados de los valores trascendentes, crearan sus propios significados y se convirtieran en superhombres. En el siglo XX, la física moderna, con la relatividad y la mecánica cuántica, abrió nuevas avenidas para la especulación. Albert Einstein, aunque a menudo interpretado como creyente, tenía una visión muy particular de Dios. Se distanciaba del Dios personal de las religiones, pero sentía un profundo asombro ante la armonía de la razón revelada en la existencia. Para Einstein, la belleza intrínseca y la comprensibilidad de las leyes del universo eran la manifestación de una inteligencia superior, una religiosidad cósmica que se alineaba más con el panteísmo de Spinoza. Su famoso Dios no juega los dados reflejaba su resistencia a la indeterminación de la mecánica cuántica, su creencia en un universo fundamentalmente ordenado y lógico. Finalmente, figuras como Stephen Hawking, en las últimas décadas, han impulsado la idea de que las leyes de la física son tan completas que el universo pudo haber surgido sin la necesidad de un creador externo. En su libro El Gran Diseño, argumenta que, debido a la ley de la gravedad, el universo puede y pudo crearse a sí mismo de la nada. La creación espontánea es la razón por la que existe algo en lugar de nada, por la que el universo existe, por la que existimos nosotros. Si bien Hawking no descartaba la existencia de un Dios, su postura era que las leyes naturales eran suficientes para explicar la existencia del cosmos, haciendo que un creador fuera una hipótesis innecesaria. Así, desde el demiurgo platónico hasta el universo autocreado de Hawking, la figura de Dios ha sido un catalizador para algunas de las reflexiones más profundas de la humanidad. El diálogo entre filósofos y físicos, entre la razón pura y la observación empírica, continúa enriqueciendo nuestra comprensión de lo divino y de nuestro lugar en el vasto y enigmático cosmos.